Hola, bienvenidos a esta sesión de sociología. Vamos a hablar hoy de algunos de los primeros precursores de la sociología, que aunque no estudiaron sociología, se les considera como precursores de esta disciplina. Vamos a empezar con Saint-Simon, Augusto Comte, Harriet Martineau y Herbert Spencer. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar de estos personajes. Para poder entender lo de la sociología es importante conocer sus orígenes. Uno de los precursores es Augusto Comte, pero antes de ver cómo Augusto Comte rescata la idea de la sociología, también es importante saber que Augusto Comte fue discípulo o fue asistente de un personaje que se llamó Saint-Simon. Saint-Simon había estado trabajando en muchos proyectos y uno de sus proyectos era tratar de publicar algo que intentara cómo comprender la sociedad, explicar el comportamiento de la sociedad, ¿no? Pero no la constituyó como tal y sus primeros esbozos o sus primeros postulados, él le llamaba física social. O sea que si no hubiese existido Comte y Simon hubiese seguido trabajando en ese proyecto, hoy en día no se llamará sociología, se llamaría física social. Bueno, y fue el primero en defender una teoría investigación científica de los fenómenos sociales. O sea que este personaje es clave. Saint-Simon ya tenía en su mente que había que entender los fenómenos sociales, porque solo se estudiaban los fenómenos naturales. Para los fenómenos naturales ya había muchas ciencias, pero para las ciencias sociales no lo habían. Entonces, él fue el precursor, ¿no? Llegan a tener diferencias con Augusto Comte y cada quien toma su camino. Comte retoma algo de lo que estaba haciendo Saint-Simon. Por ahí dicen algunos que Comte se plagió o se robó la idea de Saint-Simon. Y Comte en el año de 1838 es cuando establece esta ciencia. Bueno, leemos un poco de Augusto Comte. El siglo XIX fue una época de perturbación en Francia. Ya habíamos comentado algo de esto, ¿no? Precisamente porque en Francia los había azotado la Revolución Francesa, que fue en 1789. Y en medio de ese caos o ese conflicto le toca vivir o experimentarlo o nacer Augusto Comte. O sea que Augusto Comte ve en sus años iniciales de su infancia, ve cómo va transicionando la gente en esa nueva fase de ahora ya no es una monarquía Francia, ahora Francia es una república, se está constituyendo como una república. Y bueno, hay toda una serie de cambios políticos, sociales, en fin, ¿no? Y todo eso Comte lo empieza a percibir. Ya cuando él está un poco más grande en cuanto a su edad, empieza a comprender con mayor madurez esos fenómenos, pero también luego le viene otro escenario fuerte en su vida, de él, no solo de él, sino para muchas otras personas. Tenemos la revolución industrial, otro fenómeno que también trajo muchas consecuencias, tanto positivas como negativas para la sociedad. Y digo positivas para un solo sector, para los sectores de la clase alta, y negativas para la clase obrera. Ese era el punto o la cuestión. Permítanme tantito, por favor. Permítanme tantito. Ven, voy a continuar con la grabación. Es que suspendí la grabación porque no podía ver mi documento, pero ya lo veo. Continúo. Bien, entonces, esos fueron los aspectos que demarcaron el cómo a este Augusto Comte se inmiscuye a trabajar por una ciencia que explicara el comportamiento de la gente que estaba viviendo en ese tiempo
durante la época de la Revolución Industrial. Así que esas son como las características más importantes que podemos mencionar de Augusto Comte. Él sostenía que para mejorar la sociedad se necesitaba una ciencia teórica de la sociedad y una investigación sistemática del comportamiento. Por sistemática entendemos que haya un procedimiento, que haya una metodología, que haya ese proceso científico. Dado el deterioro de la sociedad, esperaba que el estudio sistemático del comportamiento social con el tiempo llevara a interacciones humanas más racionales. Bien, hay otro punto que necesito comentar aquí. Augusto Comte necesitaba explicar esto de una manera más comprensiva. Y para ello divide a la sociedad, o más que dividirla, en su teoría comenta que hay dos tipos de sociedades. Una que es una sociedad estática y otro que es una sociedad dinámica. Pero él dice que las dos sociedades, tanto estática como dinámica, pueden convivir al mismo tiempo. Hay naciones, hay países, comunidades que tienen las dos características. Son estáticas aquellos grupos sociales que conservan sus tradiciones, conservan las instituciones, conservan los principios o valores que les ha permitido mantenerse como sociedad, que les ha permitido consolidarse o desarrollarse o prosperar. Y las sociedades dinámicas son aquellas que van evolucionando, van incorporando nuevos modelos, nuevos patrones de comportamiento, nuevos valores, nuevas filosofías, van incorporando otras instituciones, otras estrategias, otros principios, y así a la par, ¿no? ¿Qué podemos decir de las sociedades estáticas? Las sociedades estáticas son que se siguen conservando hasta la fecha, las instituciones como por ejemplo la familia, la escuela, la iglesia, son instituciones que no han cambiado, que han estado ahí, el Estado. Es decir, siempre han estado y van a estar. Aun cuando llegue a una sociedad que sea, digamos, año 4525, sea una sociedad muy evolucionada y nosotros pues ya no estemos, pero va a existir familia. La familia va a existir, la escuela va a existir, a lo mejor ya no con espacios físicos, van a ser escuelas en realidad virtual, como la famosa versión del metaverso de la que se está hablando. Quizá vayan a haber formas de gobierno de diferente manera, ya no va a ser república, no lo sabemos, pero van a existir. Esas son las sociedades estáticas que conservan esos, y no solamente eso, los valores de la familia, el respeto, la tradición, la honestidad, la responsabilidad, y se van a incorporar otros valores. Eso ya corresponde a la sociedad estática. Llegarán nuevas instituciones, quizá ahorita no conocemos ni sabemos qué se van a inventar, nuevas estrategias, otros principios, otros valores. Es decir, la sociedad estática y la sociedad dinámica van a la par, van las dos. Una que le permite mantener la tradición, lo que le permitió consolidarse como nación, y otros aspectos que le van permitiendo a la sociedad evolucionar, adaptarse a los nuevos cambios, adaptarse a las nuevas realidades, a los nuevos sistemas políticos, a las nuevas presiones de otros países, de otras sociedades. Entonces tiene que ir evolucionando una parte y tiene que ir conservando sus bases o sus cimientos. Así lo clasificaba Comte. Pero Comte también tiene otros principios muy interesantes. Por ejemplo, no está aquí en la ilustración que estamos viendo, pero Comte decía, por ejemplo, que la sociedad ha atravesado por tres fases. Estas tres fases Comte las hace de una manera muy inteligente. Puede ser a nivel mental y puede ser a nivel físico, es decir, a nivel de sociedad. Voy a explicarlo de uno o de las dos maneras, a ver si me logro dar a entender. Por ejemplo, un primer nivel es el nivel arcaico o primitivo que este señor Comte le llamó teológico. La sociedad pasó por una fase teológica en donde todo lo que acontecía a los seres humanos, la gente se lo atribuía a sus dioses o a su dios o a su divinidad o a sus divinidades. Es decir, el derecho como el derecho natural, el derecho divino, mejor dicho, el derecho divino, la voluntad de los dioses. Si la sociedad no prosperaba o si prosperaba o si le llegaba una catástrofe, era
la voluntad de sus dioses, o era porque estas personas se estaban portando mal, o era porque se portaban bien, les venían bendiciones, si se portaban mal, venían maldiciones. Entonces la gente vivió miles de años así. Es decir, los primeros pueblos tenían esa concepción de atribuirle todo a sus dioses, a su divinidad. Entonces ellos seguían conforme a la voluntad de sus dioses. Algo de eso vimos en derecho. Y, y entonces así era como vivían. No había como, por ejemplo, que una constitución o un gobierno que los estuviera dirigiendo, ¿no? El gobierno era la deidad o los dioses o la divinidad, y conforme a eso se iban alineando. Esa es la fase teológica. Y la segunda fase es la metafísica. La metafísica es otro periodo en que los seres humanos no solo le atribuyen a Dios su comportamiento o el resultado de sus obras, sus acciones o el desarrollo de su sociedad, sino que ya empieza el ser humano a buscar otras interpretaciones más allá de metafísica, es más allá de la física, más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿no? Otra fase, lo que vendría siendo aquí la hechicería, la magia, la superstición, el, el creer en otras dimensiones, no sé, el recurrir a otros aspectos como para desarrollarse o desarrollar o lograr su desarrollo, ¿no? Entonces, estas dos fases son como la que catalogó a muchísimos años a la gente. Estamos hablando desde que aparecieron los seres humanos hasta la época estamos hablando 1492, cuando se termina la época medieval. Esas dos fases prevalecieron en la sociedad, pero cuando ya empieza lo que es el renacentismo, 1350 y tantos, pero ya empieza la fase moderna con el siglo de las luces, con Voltaire, Montesquieu, Rousseau y la filosofía moderna con René Descartes, David Hume, Immanuel Kant, Locke, etc. Ahí empieza la ciencia moderna. A partir de allí, para Comte, lo que es 1500 en adelante, empieza la tercera fase, el tercer estado, que se llama positivismo. Positivismo. El positivismo no es otra cosa más que el empleo y el uso de la ciencia en el desarrollo de la sociedad. Es decir, que ahora nosotros ya no le atribuimos a nuestro desarrollo, que es la industrialización y todo lo que tenemos, ya no se lo la gente ya no se lo atribuye a sus dioses, ni a su dios o a sus divinidades, se lo atribuye a la ciencia. Si hoy hay vacunas, si hoy hay hospitales, si hoy hay escuelas a tecnología a distancia, realidades virtuales, si hoy tenemos aviones que vuelan, si hoy tenemos cohetes espaciales que llegan a la luna, no se lo deben a sus dioses, no se lo atribuyen a sus dioses, se lo deben a la ciencia y dicen, gracias a la ciencia tenemos esto. Entonces el ser humano ha pasado por esas tres fases, y esas tres fases no solamente se ven en la sociedad, sino también se ven aquí en la cuestión mental. Es decir, tenemos una fase teológica, una fase también así como metafísica y una fase científica que está en nuestra mente. Son los tres estados mentales, y los tres estados mentales por los que atravesó la gente son los que vivió la sociedad o que experimentó la sociedad de manera física, de manera real. Eso es lo que Comte explicaba. Entonces, su ciencia de él se llama positivismo. Un aspecto muy importante de él se llama el positivismo. Significa que para que haya un desarrollo, un progreso económico, social y político en una comunidad o en una nación, Comte dice que se debe aplicar el positivismo. En otras palabras, el método científico. Eso es positivismo, es un sinónimo de método científico. La investigación, la ciencia, eso caracteriza al positivismo. Entonces, esta fue la postura de Comte, quien nació desde 1798 hasta 1857, y la sociología él la establece como ciencia en 1838. Ahora vamos a hablar de una personaje, una mujer que también contribuyó mucho a la sociología. Su nombre es Harriet Martineau. Ella nació en 1802 y murió en 1876. Ella estudió las costumbres y las prácticas sociales de su natal Gran Bretaña. Era de Gran Bretaña, pero luego emigró a Estados Unidos. En su libro llamado La Sociedad en América, en ese libro analizó la religión, todo lo que tenía que ver con la religión, sobre todo en Estados Unidos, cómo se aplicaba, qué influencia tenía la religión, analizó la política, qué tipo de gobierno tenía Estados Unidos en ese entonces, cuál era su sistema
gubernamental. Analizó también la educación infantil o la crianza infantil y aspectos como la inmigración, que mucha gente inmigraba a Estados Unidos, sobre todo en aquel tiempo de Europa inmigraban a Estados Unidos. Analizó el flujo de gente y el trato que se le daba a esas personas. También hizo distinciones entre clases sociales, cómo estaban catalogadas las clases sociales en Estados Unidos, el género, la raza o las etnias, como hoy le llamamos científicamente. Analizó esos aspectos y desarrolló escritos sobre esos temas. También se pronunció en favor de los derechos de la mujer, la emancipación de los esclavos, o sea, la liberación de la esclavitud y la tolerancia religiosa. Como podemos ver, esta señora escribió muchos artículos o hizo investigación sobre diferentes temas que en ese momento eran los temas auges en su Estados Unidos, en su país donde se fue a radicar. Y posteriormente vamos a hablar ahorita de Herbert Spencer. Herbert Spencer nace un poquito después de Harriet Martineau. Él nació en 1820 y falleció en 1903. Ahora, ¿qué pasa con Herbert Spencer? Pongan mucho cuidado a este personaje, ¿eh? Herbert Spencer, porque él tiene una filosofía de vida, una política muy diferente a estos personajes que hemos estado hablando, pero muy acorde con muchos empresarios de hoy en día. A diferencia de Martineau, este señor Herbert Spencer no se sentía obligado a corregir o mejorar la sociedad. Fíjense bien, Harriet Martineau, al hablar de religión, de tolerancia religiosa, de que se acabe la esclavitud, de que la mujer se libere, que logre luche por sus derechos, que sobre los inmigrantes, la vida de los inmigrantes, la etnia de los negros que estaban siendo muy maltratados en Estados Unidos, todo ella se pronunciaba que la gente tenía que ser más consciente, más sensible y que debiera haber más libertad, más pluriculturalismo o integración, eso que hoy nosotros llamamos como inclusión, ¿no? Que, que, que se mejoraran esas condiciones. Pero Herbert Spencer no quería eso. Herbert Spencer en sus postulados no pretendía corregir o mejorar la sociedad. Por el contrario, Herbert Spencer solo esperaba entenderla mejor. Él no se pronunció a que hay que se hagan valer los derechos de los negros, de los inmigrantes, de las mujeres. No, 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 no. Él solo quería entender más la sociedad, pero basado en un estudio de Charles Darwin, el libro sobre el origen de las especies. Herbert Spencer leyó muy bien esa obra, entendió muy bien esa obra y aplicó esos principios de Charles Darwin a su postulado, a su teoría. Así que Herbert Spencer aplicó este postulado a las sociedades, el concepto de evolución de las especies para explicar cómo cambian o cómo evolucionan con el tiempo. Por ello, este señor adaptó la perspectiva de Darwin sobre la evolución de que solo sobreviven aquellos que se adaptan mejor a las condiciones del momento. Y argumentó que es natural que algunas personas sean ricas mientras que otras sean pobres. Herbert Spencer se planteó que como las sociedades tienden a cambiar con el tiempo, no se necesita ser muy crítico de la composición actual o trabajar activamente por el cambio social. Aquí, cuando yo ahorita voy a hacer un comentario, unos ejemplos, lo van a remitir y lo van a entender muy claramente con varios de nuestros expresidentes que hemos tenido, fíjense bien. Entonces, algo interesante de lo que leímos aquí es que él decía que es natural, como lo que hizo la época medieval, la Iglesia Católica en la época medieval, de decirle a la gente, es normal, es natural que hayan ricos y que hayan pobres. A ti te no tocó ser pobre, tienes que aceptar ese destino. Ya viene predestinada así la vida. Dios los dispuso así. Eso enseñaba la Iglesia Católica. Ahora, Herbert Spencer decía que, pues es natural, es normal que hayan pobres y que hayan ricos, porque él entendió que en la teoría de las especies de Charles Darwin decía, pues hay ratas que se comen a otros bichos, pero hay liebres que se comen a las ratas.
pero también hay serpientes que se comen a las liebres, o hay otros animales que se comen a las liebres, y así sucesivamente, y es la cadena alimenticia. Por eso él decía, es normal que si en la naturaleza existe eso, pues también en la sociedad es normal, es natural que existan pobres, que existan ricos. Así lo veía. Y algo muy interesante aquí, que eso no está escrito aquí, pero Herbert Spencer dijo, como él no quería mejorar la sociedad, él decía que todos los programas sociales de gobierno, esos programas de ayuda humanitaria, como que dar el dinero a la gente, decía Herbert Spencer que no es nada bueno, nada útil, nada recomendable para un presidente hacer eso en su mandato, en su gobierno. Decía que esos programas de desarrollo social lastran la sociedad. Lastran quiere decir que merman, que echan a perder una sociedad, que llevan a la desaparición de la sociedad, porque como el dinero se está derrochando en programas sociales y no se está invirtiendo en otras cosas productivas, entonces la sociedad se va a ver mermada en un tiempo y la sociedad va a desaparecer. O sea que va a llegar, su economía se va a desplomar. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estaba comentando de los expresidentes? Vicente Fox, cuando subió a la presidencia, prometió muchas cosas, ¿no? Pero en uno de sus discursos dijo que no iba a dar apoyos sociales, apoyos a los discapacitados, a los de tercera edad, ni a que tuvieran alguna enfermedad, o no sé, algo así por decirlo. Felipe Calderón retoma esos principios. No está bien eso, no se va a dar ayuda, no se va a dar eso. Bueno, ellos son como de esos que se clasifican, pero ya desde antes, Carlos Salinas de Gortari, de nuestro gobierno, se creó el programa de Cedesol, Secretaría de Desarrollo Social, y se hallaban apoyos. Con Ernesto Zedillo se creó, si no mal recuerdo, con Ernesto Zedillo se creó Progresa, no me acuerdo si es Progresa, pero hubo Cedesol, Progresa, Prospera, eso en cada uno de los sexenios, ¿no? Y hay otros, bueno, al total, cada uno de esos presidentes y expresidentes han dado un programa, ha habido un programa, y ahorita tenemos el de López Obrador, que es el de ayuda a las terceras personas. No sé cómo se llama el programa, pero si uno lo busca en internet, están los programas de cada uno de esos presidentes, que son de ayuda social, aunque ellos se hayan pronunciado, estos dos, Calderón y Fox, también dieron un tipo de ayuda, aunque no lo estaban dando como hoy lo están dando, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que anda dando dinero, repartiendo dinero. Entonces Herbert Spencer decía, eso va a llevar a lastrar el país, y eso mismo es lo que dice Fox y que dice Calderón hoy en día, que si vuelven a su gente de ellos llegan a ser presidentes, que van a prohibir y que van a dejar de dar apoyos a los ancianos y a los niños y a los que tienen becas, a los que tienen alguna discapacidad física o mental o cognitiva. Ya no se les va a dar esa ayuda porque lastran el país. Misma filosofía de Herbert, ¿no? Entonces Herbert Spencer, cuando dijo eso, uno de los funcionarios muy ricos de Estados Unidos, Henry Ford apoyó esa teoría, y no solo él, sino muchos otros empresarios ricos de la familia de Rockefeller, etcétera. Pero Henry Ford en particular, se cuenta la historia de que cuando iba a la iglesia, a la misa, supongo yo, porque no sé si era católico, pero en las escuelas dominicales dice que llegaba, lo invitaban a este señor, a Henry Ford, a darle clase a los niños. Entonces él llegaba y les daba en las clases matinales de domingo a los niños, les decía que era muy importante esto de lo que les decía Herbert, ¿no? De que hay pobres y hay ricos, ya de ti depende si que quieres ser rico, si eres pobre, pero puedes ser rico, y que hay que ser emprendedor, y si es necesario pasar por encima del otro, es necesario, con tal de que tú progreses y con tal de que tu nación y tu patria te reconozcan, tienes que luchar por tus ideales, ¿sí? Como la cadena de las especies, si tienes que comerte a este, tienes que comértelo, pero cuídate que no te coma el otro que está más grande que tú, y tienes que comerte al otro. Eso era lo que enseñaba Henry Ford, basándose en la ideología o en los principios de ese señor de Herbert Spencer. Esa es la cuestión de Herbert Spencer, ¿no? Bueno,
Vamos a hablar ahorita rápidamente de Emily Durkheim. Emily Durkheim, como ustedes ya lo pudieron haber notado, ustedes creo que leyeron un poquito dentro de su plataforma algo de este personaje. Bueno, Emily Durkheim nació en 1858 y y murió en 1917. Bueno, Durkheim subrayó que el comportamiento debe entenderse dentro de un contexto social más amplio, no solo en términos individuales. Esto significa que Durkheim no le interesaba conocer qué pasaba con un sujeto, sino que le interesaba conocer en toda la comunidad qué hay en toda esa comunidad, por qué es el comportamiento de ese sujeto. Para entender el comportamiento de ese sujeto, tenía que entender el comportamiento de toda la sociedad, es decir, cómo actúa la sociedad en conjunto para que este sujeto tenga esa conducta o ese comportamiento, ya sea de psicópata, sociópata, una persona introvertida o de por qué se suicida o por qué no tiende a esto o por qué tiende a esto, en fin, esa era la perspectiva de Durkheim. Otro punto de Durkheim es que la creciente división del trabajo en las sociedades industriales, él era francés, por supuesto, pero a él le tocó ver cuando toda esa parte pues ya de la revolución industrial, veía cómo en las industrias la gente o las empresas especializaban sus trabajos. Okay, de eso voy a hablarles ahorita. Es decir, por la división, la creciente división del trabajo en las sociedades, a medida que los trabajadores se especializaban cada vez más en su área, llevó a lo que él llamó la anomia. En otras palabras, es la pérdida de dirección que se siente en una sociedad cuando el control social del comportamiento individual ya no es efectivo. Esto de la división de trabajos lo estamos viendo ahorita, ¿no? Vas a una empresa y en una empresa miras 25, 35 oficinas, ¿no? Departamento de compras, de ventas, de recursos humanos, de intendencia, subdirección, dirección, gerencia, subgerencia, y bueno, y vas viendo todas las oficinas, ¿no? Todas esas áreas están especializadas, cada uno se especializa o hay gente preparada o especializada para hacer una de esas funciones. Ahora, en las industrias, en las maquinadoras, están los obreros, los supervisores de obreros, los de control de calidad, están los de jefes de producción, y así sucesivamente hasta llegar al gerente o al presidente de la empresa. Hay una gran división del trabajo. Entonces, Comte decía que cada vez que las sociedades se especializan más y por la división de trabajo que hay, la gente llega a la anomia. La anomia es la pérdida del sentido de vida, sentido de dirección, cuando la gente sabe o piensa que ya no tiene sentido su vida, ya no le encuentra sentido. Y eso es lo que él vio con las sociedades industrializadas, tanto en Francia, en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, lo que estaba pasando, que mucha gente iba a trabajar y se pasaba horas y horas y horas en el trabajo, que tantito le daban media hora para comer, un salario mal pagado, y trabajaban de lunes a sábado o de lunes hasta domingo, y ya nada más les quedaba un ratito para estar con la familia, y de pronto se daban cuenta, dice que empezó a estudiar a la gente que no tenían propósito de vida, no tenían sentido de vida. ¿Por qué? Porque solo estaban metidos en el trabajo y trabajaban, solo trabajaban para la empresa, y ya no disfrutaban a su familia, ya no disfrutaban del deporte, de un paseo de campo, ya no disfrutaban las comidas. La gente perdía la dirección de su vida, el propósito de su vida y se suicidaba. Mucha gente llegó a eso precisamente por la anomia, porque el trabajo los esclavizó. Bueno, la gente está tan confundida y se siente tan incapaz de hacer frente a un nuevo ambiente social que puede atentar contra su propia vida. Por eso los llevaba al suicidio. Le preocupaba los peligros que la alienación, a Durkheim le preocupaba los peligros que la alienación. ¿Qué es alienación? Alienación es cuando uno está eh, esclavizado o unido a las cosas que te dan la mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, ahorita la gente está muy alienada a la tecnología, a las redes sociales. Ya no pueden soltar el teléfono, de desprenderse del TikTok, desprenderse de esas cosas, ¿no? Esa es la alienación, a comprar un nuevo equipo, a cambiarlo cada 6 meses, a tener la ropa de marca, a tener el auto del año. Eso es alienación a las cosas materiales, de lo que más adelante va a hablar Carlos Marx. Este concepto es muy interesante. Marx lo retoma. Bueno, le preocupaban los peligros que la alienación de los medios de comunicación hacían, les preocupaban los peligros de la soledad y el aislamiento que esos pudieran causar en las sociedades industriales modernas. ¿Por qué? Porque todo eso lo llevaba al ser humano a perder su propósito de vida. Hoy en día, mira, las personas que están alienadas no tienen un propósito de vida, están absortas en esos mundos. Cuando se dan cuenta ya pasó el día
y llegó la otra vez la noche y se duerme y el otro día igual la misma rutina y ya no tiene ningún propósito de vida donde se desarrollen personal o profesional o espiritualmente. La sociología decía Durkheim que debía brindar una orientación para el cambio, una, una orientación al cambio social y propendió, es decir, se orientó hacia la creación de nuevos grupos sociales mediadores entre la familia del individuo y el Estado. Con él, con estas ideas que él tiene aquí, cuando él propende a crear nuevos grupos sociales, surgen los sindicatos en su país, ¿no? En su país surgen los sindicatos y eso ayuda a la gente a, pues, aparte de sus cuestiones laborales y los clubs, a socializar, es decir, ya no estar solamente esclavizado al trabajo, sino que vas y te reúnes con tus amigos, con tus compas y te echas unas cheves y bueno, o fumas un cigarro o platicas o te echas un café y bueno, regresas a la vida, pero ya no estás esclavizado, ya no estás absorto en el trabajo. Entonces él decía que es muy importante que hayan clubs, que hayan grupos en donde la gente se esparza todo ese ajetreo que trae del trabajo y de la vida, de la cotidiana, lo dejes fuera y te vayas a relajar. Entonces él estaba a favor de eso, de la creación de esos centros, de esos clubs de amigos, de amistades o de partidos para que se pudieran congregar. Pero la postura de él es eso, ¿no? De entender cómo es que las personas llegan a suicidarse. Pero él entendió que el suicidio, porque hizo su investigación muy, muy grande, que en varios países, cuál era el país que en donde había más suicidios, en Holanda, en Dinamarca, en Checoslovaquia, en Francia, pero él entendió que el suicidio no se daba, no era producto o no era problema de la persona que se suicidaba, sino que Durkheim decía que el problema era la sociedad, cómo la sociedad ejerce una gran influencia para que ese sujeto atente contra su vida. Entonces, quiere decir que según la teoría de Durkheim, explica que una persona que se suicida lo hace por influencia social. Hay influencia social, la novia, el trabajo, la familia, los amigos, la iglesia, y todo eso son elementos que sirven para que una persona pueda tender a atentar contra su vida, o bien todas esas instituciones o estructuras, la familia, los amigos, la escuela, la iglesia, pueden servir para que las personas se esparzan y encuentren su propósito de vida y de alguna manera no atenten contra su vida. O sea, puede ser como para bien o para mal, decía Durkheim. Entonces, Durkheim lo vamos a ver más adelante en la unidad 3, la otra semana, cuando hablemos de las perspectivas sociológicas. A Durkheim lo conocemos o lo identificamos como el creador de la teoría estructural funcionalista. Estructural. Él hablaba de las estructuras. ¿Qué son las estructuras? Las estructuras son las instituciones, la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, el Estado. Acuérdense de eso para que cuando yo les hable la otra clase, ya sepan que cuando hablamos de estructuras, son esas las instituciones. Y se llaman funcionalista porque esas estructuras, dice Durkheim, que son las que hacen que una sociedad funcione. Entonces son las estructuras que funcionan. Las cárceles, los hospitales, las empresas son instituciones que hacen que una sociedad se desarrolle, evolucione. Bueno, vamos a terminar hasta aquí nuestra sesión de sociología. Son varios autores que vamos a analizar. En la próxima clase vamos a analizar a Max Weber, Carlos Marx, a Webb Du Bois y también vamos a analizar a Charles Holton, Jane Addams, Robert Merton y Pierre Bourdieu. Y si nos alcanza el tiempo, en otra sesión, abrimos otra sesión, quiero hablarles de otro personaje que no está aquí en su plataforma, ni está en su plataforma, me parece, pero que considero muy interesante analizar. Es de un economista que también ya se le considera como sociólogo, chileno, por supuesto, y muy reciente. Este sí es de nuestros tiempos, acaba de fallecer, me parece, pero es una persona que me gustaría que lo analizáramos. Está muy interesante su propuesta. Así que eso lo veríamos la próxima clase, el próximo jueves. Y bueno, suspendemos entonces ahorita la grabación aquí y me quedo con ustedes para una charla de este tema. Bueno, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran agregar? Yo los escucho. Voy a quitar la presentación.